Hola. ¿Sabías que en la Biblia hay una historia increíble sobre un hombre llamado Abraham? Es muy emocionante. Abraham vivió hace muchísimo tiempo, pero su historia todavía nos enseña muchas cosas hoy en día. Imagina un lugar llamado Ur de los Caldeos, donde Abraham empezó su aventura. Desde allí, Dios lo llamó y le dijo que fuera a un lugar desconocido. Imagina qué valiente fue Abraham al confiar en Dios y seguir su llamado a pesar de no saber a dónde iba. Abraham enfrentó muchos desafíos en su vida, pero siempre confió en Dios. A lo largo de su historia, vemos cómo su fe fue creciendo cada vez más fuerte. Es asombroso cómo la fe puede cambiar la vida de una persona. En este resumen, vamos a descubrir juntos las aventuras más emocionantes de Abraham y las lecciones importantes que aprendió. Desde sus primeros encuentros con Dios hasta las pruebas más difíciles que enfrentó, veremos cómo Abraham dejó un legado increíble en la historia de la fe. Entonces, ¿estás listo para embarcarte en esta emocionante aventura y descubrir cómo Abraham redefinió lo que significa tener fe en Dios? Vamos a explorar juntos esta historia increíble. Te contaré sobre los comienzos de un hombre llamado Abraham, antes conocido como Abrem. Vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos, donde todos adoraban ídolos y realizaban rituales religiosos. Pero, ¿sabes? Aún en ese lugar, Abraham sintió el llamado de Dios. Dios le dijo que dejara su tierra y su familia. Fue un desafío enorme porque tendría que abandonar todo lo que conocía y aventurarse hacia lo desconocido, confiando únicamente en la voluntad de Dios. En resumen, Abraham aceptó el llamado de Dios y dejó todo para emprender un viaje de fe hacia un destino que ni siquiera conocía. Te cuento ahora sobre el tiempo en que Abraham llegó a Canaán y cómo trató con Dios en esta nueva tierra. A pesar de enfrentar muchos problemas, como la escasez de alimentos, Abraham demostró que realmente confiaba en Dios. No dudó ni renunció a su fe. Por el contrario, reforzó su creencia en la promesa que Dios le había hecho. Esto fue muy importante porque, a pesar de tantos obstáculos, Abraham optó por confiar en la ayuda divina. ¿Sabes? Hubo un momento en Canaán en el que Dios renovó su promesa con Abraham. Él dijo que la familia de Abraham sería gigantesca. Esta promesa es muy importante en la historia de Abraham porque muestra cómo Dios siempre cumple lo que promete. En resumen, el texto habla sobre cómo Abraham confió mucho en Dios, incluso cuando las cosas estaban difíciles, y cómo Dios reafirmó su promesa de hacer crecer mucho la familia de Abraham. Te cuento una historia sobre cuando nació Ismael y cómo esto causó algunos problemas en la familia. ¿Sabías que Sarai no podía tener hijos? Entonces, Abraham decidió tener un hijo con su sierva, llamada Agar. Entonces, Agar tuvo un hijo, Ismael, que se convirtió en el hijo de Abraham. Entonces, sucedió que cuando Agar tuvo al hijo, Sarai se puso muy enojada y celosa. Esto hizo que la convivencia entre ellas fuera bastante difícil. Imagina, tener dos madres en casa, no es fácil. La situación se volvió muy tensa en la familia de Abraham debido a esto. ¿Sabes? Esta historia nos hace reflexionar sobre la familia, cómo se relacionan las personas y qué sucede cuando tomamos decisiones sin pensar bien. También muestra cómo esto afectó a la familia de Abraham y cómo las cosas se complicaron entre Sarai y Agar debido al hijo que Abraham tuvo con la sierva. Esta historia es importante porque nos muestra cómo las elecciones pueden afectar las relaciones familiares. Te cuento una historia sobre cuando Dios decidió destruir dos ciudades, Sodoma y Gomorra, porque allí solo había gente haciendo cosas malas. Pero entonces, Abraham intentó ayudar y pidió a Dios que no destruyera las ciudades. Quería salvar a las personas que vivían allí. ¿Sabes? Lo que Abraham hizo muestra cuán amigo de Dios era y cómo se preocupaba por las personas que podrían sufrir debido a la ira de Dios. Aunque las ciudades fueron destruidas, Dios fue misericordioso porque salvó a Lot y su familia. Mira, esto muestra que Dios es comprensivo, incluso cuando está juzgando las cosas malas. Siempre da una oportunidad a las personas que son buenas y fieles, ofreciéndoles salvación. En resumen, el texto cuenta cómo Abraham intentó salvar las ciudades de Sodoma y Gomorra hablando con Dios, y cómo Dios fue compasivo al salvar a Lot y su familia. Mira esta historia increíble. Cuenta sobre un desafío que Abraham tuvo que enfrentar, ¿sabes? Esperó mucho tiempo por el nacimiento de Isaac, que fue una promesa de Dios.
Pero la prueba más grande llegó después, cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac para demostrar su fe. Imagina, Dios pidió a Abraham que hiciera algo muy difícil, sacrificar al hijo que tanto había esperado y que era la promesa de Dios. Aunque le dolía mucho, Abraham mostró su fe y aceptó hacer lo que Dios le ordenó. Pero mira qué increíble. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios intervino y lo impidió. Esto mostró no solo la fuerte fe de Abraham, sino también que Dios es bueno y misericordioso, siempre encontrando una alternativa mejor. Resumiendo esta increíble historia, muestra cómo Abraham tuvo que demostrar su fe con el nacimiento y el casi sacrificio de Isaac. Y mira qué bueno, Dios detuvo el sacrificio, mostrando que Abraham fue fiel y que Dios es muy bueno. Entonces, imagina este cambio increíble en la vida de Abraham cuando Dios lo llamó. Vivía en un lugar lleno de ídolos y rituales religiosos, pero cuando escuchó la voz de Dios, Abraham tuvo que dejar su tierra y su familia, e ir a un lugar desconocido, confiando solo en su fe. ¿Sabes? Cuando Dios llamó a Abraham, fue como si todo cambiara de repente en su vida. Tuvo que confiar mucho en Dios y cambiar completamente su forma de vivir. Abraham dejó atrás lo que hacía antes y comenzó una nueva aventura, siguiendo lo que Dios le mandaba, mostrando que confiaba totalmente en la dirección de Dios. Mira qué genial. Cuando Dios llamó a Abraham, no fue solo un cambio de lugar o de familia, fue un cambio dentro de él mismo. El corazón de Abraham se transformó y se acercó más a Dios. Demasiado genial. Cuando Abraham escuchó a Dios y siguió lo que él dijo, comenzó una vida llena de fe y obediencia. Esto creó un ejemplo que hasta el día de hoy inspira a mucha gente. Resumiendo todo esto, la historia de Abraham muestra cómo cambió completamente cuando Dios lo llamó. Confió mucho en Dios y hizo todo lo que él mandó, y eso transformó por completo su vida. Te contaré sobre la aventura de Abraham hacia la tierra que Dios le prometió, y los problemas que enfrentó en el camino. Después de que Dios lo llamara, Abraham comenzó este viaje hacia la tierra que Dios le había prometido. Pero mira, el camino no fue fácil, hubo muchos obstáculos y cosas difíciles. Mira, durante el viaje, Abraham y su familia pasaron por muchos desafíos. Encontraron dificultades para encontrar agua, comida y un lugar seguro para quedarse. Además, algunas personas no fueron muy amigables y el entorno natural también presentaba peligros. Fue un viaje muy difícil, lleno de incertidumbres. A pesar de todos estos desafíos, Abraham siguió adelante con mucha valentía y confianza en la promesa de Dios. No se rindió, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Abraham confió en Dios y esto lo ayudó a superar los problemas en el camino, manteniendo la esperanza de llegar a la tierra que Dios prometió. Resumiendo todo esto, la historia de Abraham trata sobre el yendo hacia la tierra que Dios prometió y los problemas que enfrentó en el camino. Pero mira qué genial, incluso con todas las dificultades, Abraham nunca se rindió. Mostró a todo el mundo lo importante que es confiar en Dios y hacer lo que Él manda, y esto inspiró a muchas personas después de él. Te contaré sobre cuando Dios renovó su promesa con Abraham y cambió incluso su nombre y el de su esposa, Sarai. Después de ser fiel y obediente a Dios durante toda su vida, Abraham tuvo esta renovación del pacto con Dios. En este pacto, Dios confirmó sus promesas de bendecir mucho a la familia de Abraham y hacerla crecer mucho. ¿Sabes qué más? Dios no solo renovó la promesa con Abraham, sino que también cambió sus nombres. Abrem se convirtió en Abraham, que significa padre de muchas naciones. Fue un cambio muy bueno para una nueva fase en sus vidas. Mira qué genial. Cuando Dios cambió los nombres de Abraham y Sara, no fue solo para darles un nombre nuevo, sino también para mostrar que algo muy especial estaba ocurriendo en sus vidas. Este cambio no solo fue físico, sino también espiritual y emocional. Ahora, los nuevos nombres significaban que eran especiales para Dios y tenían un propósito importante como los ancestros de una gran nación. Resumiendo todo esto, Dios renovó su promesa con Abraham y cambió los nombres de él y de su esposa, Sara. Fue como si estuvieran comenzando una nueva aventura juntos y Dios confirmó todas las promesas especiales que les había hecho. Te contaré una historia muy interesante sobre Abraham, Sara, que luego cambió su nombre a Sara, y Agar, y cómo las decisiones de ellos afectaron a la familia. Mira, Sara no podía tener hijos, entonces Abraham tuvo un hijo con Agar,
que era la sierva de ella. Esta decisión trajo mucha confusión a su familia. Entonces, la relación entre Abraham, Sara y Agar se volvió un tanto complicada debido a las reglas sociales y culturales de la época, y también porque todos esperaban que tuvieran hijos. Como Sara no podía quedar embarazada, la casa se llenó de preocupación y ansiedad. Fue entonces cuando Agar entró en la historia como una posible solución para continuar la familia de Abraham. Pero mira, esta solución alternativa trajo sus propios problemas. Con Agar siendo madre de Ismael, la casa se llenó de peleas y tensiones entre ella y Sara, principalmente debido al poder y al estatus. Y cuando Isaac, el hijo prometido de Abraham y Sara, nació, la situación se complicó aún más. La rivalidad entre los hijos de Abraham solo aumentó. Resumiendo todo esto, la historia trata sobre cómo la relación entre Abraham, Sara y Agar se complicó y cómo las decisiones de ellos afectaron a la familia. Muestra cómo las peleas y rivalidades que surgieron de estas relaciones pueden causar problemas que perduran por mucho tiempo en la familia y en la historia. Imagina esta increíble historia. Cuenta cómo Abraham tuvo compasión por las ciudades de Sodoma y Gomorra y pidió a Dios que las salvara. Estas ciudades estaban llenas de maldad y Dios decidió destruirlas. Pero Abraham, sintiendo pena por las personas que vivían allí, fue ante Dios y le pidió que salvara a los pocos justos que aún podrían vivir allí. ¿Sabes qué fue muy bueno? La forma en que Abraham se preocupó por las personas buenas que podrían estar viviendo en Sodoma y Gomorra. A pesar de saber que esas ciudades eran muy malas, él pidió a Dios que salvara a los pocos que eran buenos allí. Esto muestra el corazón generoso de Abraham, que quería lo mejor para todos, incluso en lugares difíciles. ¿Sabes qué fue muy bueno? La forma en que Abraham habló con Dios para intentar salvar a las personas de Sodoma y Gomorra. Él fue como un intermediario entre las personas y Dios, ¿sabes? Aunque las ciudades fueran destruidas al final, muestra cómo se preocupaba por el bienestar de los demás y siempre estaba pidiendo que Dios fuera misericordioso. Resumiendo todo esto, la historia muestra cómo Abraham tuvo compasión por las personas de Sodoma y Gomorra e intentó convencer a Dios para salvar a los pocos justos que podrían estar allí. Esto muestra cuánto se preocupaba por los demás y cuán cercano estaba espiritualmente a Dios. Te contaré una historia súper genial sobre el nacimiento de Isaac. Él fue como un regalo especial de Dios para Abraham y Sara. Después de esperar mucho tiempo, finalmente, Dios cumplió su promesa y nació Isaac. Esto mostró que Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando tarda un poco. ¿Sabes qué fue súper difícil para Abraham? Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac como prueba de su fe y obediencia. Aunque fuera algo muy doloroso y triste, Abraham estaba listo para hacer lo que Dios le ordenaba. Él confiaba mucho en Dios, incluso cuando era difícil entender sus razones. Mira qué genial. El nacimiento de Isaac fue el punto culminante de la promesa de Dios para Abraham, mostrando cómo Dios siempre cumple sus promesas. Y cuando Abraham tuvo que demostrar su fe sacrificando a Isaac, eso mostró cuánto confiaba en Dios, incluso cuando las cosas se ponían muy difíciles. Abraham siempre estaba listo para obedecer a Dios, sin importar lo que sucediera. Resumiendo todo esto, la historia narra el nacimiento de Isaac, que fue el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. También muestra cómo Abraham tuvo que enfrentar una prueba muy difícil cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo. Esto nos enseña que tener fe y obedecer a Dios es muy importante, y que incluso en los momentos más difíciles, Dios siempre está con nosotros, ayudándonos y siendo fiel. ¿Sabes quién fue súper importante en la historia de las religiones? Abraham. Él es como el padre de varias naciones y tuvo un papel gigante en el judaísmo, cristianismo e islamismo. Es impresionante cómo una sola persona puede tener tanto impacto en la historia espiritual de tanta gente. Mira qué genial. Abraham es conocido como el padre de varias naciones debido a su increíble fe en Dios y por siempre obedecer lo que él mandaba, como se lee en las escrituras sagradas de esas religiones. La manera en que estaba tan cerca de Dios y como siempre hacía lo que Dios pedía dejó una marca muy importante en la historia religiosa de todo el mundo. ¿Sabes qué es más impresionante sobre Abraham? Es considerado el padre de muchas naciones porque Dios prometió que tendría muchos descendientes. Y mira qué cosa, cada religión tiene su propia manera de interpretar esa promesa. En el judaísmo,
Esto se cumple con el pueblo judío. Mientras que en el cristianismo y el islamismo, es más como una comunidad de personas que siguen la fe de Abraham. Es increíble cómo una sola promesa puede tener tantos significados diferentes. ¿Sabes qué es súper genial sobre Abraham? Es como un eslabón entre esas religiones, porque tienen muchas cosas en común. Comparten historias, tradiciones y valores que fueron inspirados por él. El legado de Abraham es tan importante que va más allá de las diferencias religiosas y une a millones de personas en una comunidad espiritual. Todos quieren seguir su ejemplo, siendo fieles y devotos a Dios. Resumiendo todo esto, la historia de Abraham muestra lo importante que es como padre de muchas naciones y cómo influenció a varias religiones. Es como un punto central en la historia religiosa de todo el mundo y logra unir a las personas a través de la fe y devoción a Dios. Es impresionante cómo una persona puede tener tanto impacto en la vida de tanta gente. Hola, si te gustó el vídeo, deja tu like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.